Gracias, presidente. Buenos días, colegas legisladores. Antes de referirme al tema que nos convoca el día de hoy, creo que es inevitable referirme a la muerte de quien fue un amigo y compañero, Jimmy Ruiz, quien el día de ayer fue asesinado en la ciudad de Guayaquil. Es doloroso saber que en este país nadie está a salvo, y es aún más doloroso sentir la desidia y la indiferencia de este gobierno que no hace absolutamente nada por solucionar un problema tan grave que día a día nos arrebata la vida de nuestros seres queridos. Que la muerte de Jimmy Ruiz no quede en impunidad, y también desde esta curul, y espero que también desde esta Asamblea Nacional podamos hacernos eco de una solicitud muy importante que el día de ayer ha hecho el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Jimmy Ruiz no solamente era un abogado, sino también era asesor del ahora consejero Augusto Verduga, por lo cual nos parece fundamental que en la investigación de este caso no se descarte motivaciones políticas debido al riesgo que en este momento y en este país implica el hacer política. Estamos hablando de un país en el que se asesinan candidatos, en el que se asesinan asambleístas, en el que se asesinan autoridades locales, y las autoridades de justicia no hacen nada. Claro que es importante, y agradezco a mi colega Blasco Luna haber solicitado un minuto de silencio, pero que ese silencio de respeto a su memoria y a su familia, y en solidaridad a quienes han perdido a un ser querido, no se convierta en un silencio de impunidad. Desde esta Asamblea Nacional no podemos dejar de exigir justicia y hacer todo lo que esté en nuestras manos para devolverle la paz y la tranquilidad a este país. Dicho esto, presidente, colegas asambleístas, me sorprende mucho cómo al presidente Daniel Noboa le puede entusiasmar tanto la elección de un machista, misógino, racista como Donald Trump, al punto de llegar a decir que le parecía brillante, que veía un futuro brillante para el continente, para la región. Y tal vez le parezca que hay un futuro brillante para el continente, sin embargo, en este país no solo que no tenemos luz, sino que los niños no tienen un presente y un futuro, como han mostrado las cifras de este dolorosísimo informe. No solo no es prometedor porque la tasa de homicidios de niños y adolescentes ha aumentado en un 640%, sino que no es prometedor porque además los niños, niñas y adolescentes no se encuentran seguros en ningún espacio, en ningún ámbito de su vida. Ni siquiera en una escuela o en un colegio que debería ser un espacio seguro, que debería ser un espacio feliz, donde los niños acudan para educarse, para desarrollarse integralmente. Ahora mismo eso no está sucediendo. En el informe logramos recabar cuáles han sido las responsabilidades y los deberes que han cumplido o no las distintas carteras de Estado. Y algo que a mí me llama muchísimo la atención es la desconexión que existe entre las distintas carteras de Estado. Y quiero referirme a dos en particular que además son quizá las principales que deberían ocuparse de este tema. Me refiero al Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos y al Ministerio de Educación. Por un lado, hace ya un par de meses, la ministra Ariana Tanca celebraba con bombos y platillos que habían por fin emitido la política pública para la prevención y erradicación de la violencia dentro de las aulas. Esto además tras una insistencia permanente de las organizaciones de mujeres y defensoras de derechos humanos para que se emita esta política pública, que es parte de una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos como medida de reparación en el caso Paola Guzmán. Y como eje transversal de esa política pública se planteaba que se transversalice la educación sexual integral. ¿Qué es la educación sexual Tiene integral, un minuto, compañera colegas asambleísta. legisladores? Básicamente, y según la UNESCO, es un mecanismo que aporta a la prevención y al que los niños y niñas puedan nombrar estas violencias.
A pesar de que esto era una política pública importante que se estaba implementando en días pasados, vemos claramente cómo los ahora ministros gobiernan por Twitter y de forma, digamos, inesperada, la ministra de Educación ha eliminado todo el material de educación sexual integral de los recursos educativos, lo cual nos llama la atención porque, insisto, por un lado, la ministra de la Mujer con bombos y platillos celebra la implementación de una política pública que transversalizaba la educación sexual integral y por otro lado el Ministerio de Educación, digamos, baja esos recursos importantes. Así que en este momento creo que me parece importante hacer un llamado a que las carteras de Estado involucradas en este tema cumplan con la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y así garantizar un proceso de reparación y no repetición para los niños, niñas y adolescentes. Gracias, presidente. Tiene la palabra